Imagina esto. Estás solo, de noche, dentro de un coche viejo estacionado al fondo de un aparcamiento casi vacío. El motor está apagado, afuera hace frío, el vidrio está empañado por tu respiración y el único ruido que escuchas es el de algunos carros pasando a lo lejos. Ese coche no es tu medio de transporte, ese coche es tu casa. Esa era la vida de Luis, un inmigrante más en Estados Unidos al que casi nadie miraba dos veces. Lo veían solo como otro latino más, uno de esos que vienen a perseguir el sueño americano y terminan atrapados en una vida que se parece más a una pesadilla. Lo que nadie sospechaba era que ese hombre, el mismo que se abrazaba a una manta vieja para intentar dormir en el asiento delantero, un día tendría su propia flota de vehículos y daría trabajo a otros inmigrantes que estaban pasando por lo mismo. Luis llegó a Estados Unidos con una mezcla de miedo y esperanza en el pecho. Tenía 27 años, una mochila, una pequeña cantidad de dinero ahorrado y una frase repetida en la cabeza: no puedo fallar, no tengo a dónde volver. En su pueblo, la vida era sencilla pero dura. Trabajaba desde joven en lo que saliera: agricultura, construcción, pequeños trabajos temporales. Veía a amigos e incluso familiares irse al norte y regresar, algunos con dinero, otros con historias de horror. Aún así, decidió arriesgarlo todo. Vendió lo poco que tenía, pidió dinero prestado y compró un billete de ida. No hablaba bien inglés, no conocía a nadie en la ciudad donde iba a llegar y no tenía promesas de trabajo. Tenía solo la certeza de que, si se quedaba donde estaba, nada cambiaría. Al principio, como pasa con muchos inmigrantes, la realidad fue un choque. El aeropuerto, la gente hablando rápido, los letreros, los buses, todo parecía ir a una velocidad que él no podía seguir. El inglés que había aprendido viendo películas no servía para entender a alguien que le hablaba de cara, con acento local y sin paciencia para repetir. Los primeros días, Luis se sentía como un niño perdido en una ciudad gigantesca. Sin embargo, con la ayuda de un conocido, consiguió un lugar para dormir en un sofá y un contacto para trabajar lavando platos en un restaurante. El trabajo en el restaurante era pesado, pero Luis no se quejaba. Entraba temprano, salía tarde, limpiaba ollas enormes, platos grasientos, pisos sucios. El vapor caliente de la cocina le quemaba la cara. El ruido de los platos y las órdenes gritadas en inglés y en otros idiomas le taladraba la cabeza. A veces no entendía lo que le pedían y tenía que adivinar por gestos. Muchas noches se iba a dormir con dolor en las manos y en la espalda. Pero dentro de él había algo que lo mantenía en pie. Estoy en Estados Unidos. Algún día esto va a tener sentido. Lo que no esperaba era que ese algún día tardaría más de lo que imaginaba. Los gastos subían, el dinero nunca era suficiente, y el lugar donde se quedaba no era suyo. El dueño del apartamento empezó a cobrar más. El amigo que lo había recibido le dijo que ya no podía seguir ahí. Luis intentó buscar un cuarto para alquilar, pero sin historial de crédito, sin papeles fuertes y sin referencias, todo era más difícil. Los cuartos que podía pagar eran minúsculos, compartidos con mucha gente, en zonas peligrosas. Un mes, después de pagar comida, transporte y algunas deudas, simplemente no le alcanzó para la renta. Fue entonces cuando escuchó la frase que cambiaría su rutina. Si no puedes pagar un cuarto, por lo menos puedes dormir en mi coche unos días, hasta que encuentres algo mejor. Un colega del restaurante, también inmigrante, le ofreció el carro viejo que casi no usaba. Luis, en lugar de verlo como una humillación, intentó verlo como una solución temporaria. Tomó las llaves y pensó: unos días. Esos pocos días se convirtieron en semanas. Esas semanas, en meses. Dormir en el coche no era solo incómodo, era humillante. Tenía que buscar lugares relativamente seguros para estacionar, donde no llamara la atención de la policía, pero tampoco fuera un blanco fácil para ladrones. Terminó escogiendo el aparcamiento de un supermercado que funcionaba toda la noche. Allí había luz, cámaras y movimiento constante. Luis se organizó como pudo.
una manta para el frío, una mochila con ropa, una bolsa con comida barata, una botella con agua. Cuando el cansancio lo vencía, inclinaba el asiento y trataba de olvidar, por unas horas, que su casa era de metal y que su techo era el mismo techo del coche. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó pasos cerca. Reconoció las voces de 2 empleados del supermercado, que hablaban en inglés y se reían. No entendió todo, pero identificó claramente cuando uno de ellos señaló hacia el coche y dijo algo como: «Ese tipo debe vivir ahí. Otro ilegal que vino a buscar el sueño americano y terminó en este parking». El otro respondió con un comentario que le quedó grabado a Luis: «El único sueño que tiene es no congelarse por la noche». Rieron y se alejaron, dejando atrás no solo el eco de sus carcajadas, sino una herida profunda en el corazón de Luis. Esa noche, él no lloró. Miró el techo del coche, sintió la tela áspera de la manta, oyó su propio estómago vacío y pensó: «Ellos piensan que esta es mi vida final, pero no tienen idea de quién voy a ser». Aunque estaba en el fondo del pozo, dentro de él algo seguía vivo: la voluntad de no aceptar que esa situación definiría su futuro. Al día siguiente, fue al restaurante con la decisión de pedir más horas. Pensó que, si trabajaba aún más, quizás podría ahorrar para un cuarto. Pero la respuesta que recibió fue otro golpe. El jefe, cansado y de mal humor, le dijo delante de todos: «Si quieres más horas, aprende inglés. Si no, siempre serás solo otro lavaplatos que nadie conoce». Algunos compañeros rieron, otros miraron para otro lado. Luis sintió una mezcla de vergüenza y raiva, pero esa frase también se convirtió en gasolina. No podía cambiar el pasado, no podía cambiar la forma en que lo veían, pero podía cambiar qué hacía con todo eso. A partir de ese día, empezó a usar el poco tiempo libre que tenía para estudiar inglés. No podía pagar un curso, así que buscaba videos gratuitos en Internet. Escuchaba pronunciaciones, repetía en voz baja dentro del coche, anotaba frases en un cuaderno barato. Estaba cansado, muchas veces con sueño, pero repetía una y otra vez: «Si aprendo el idioma, voy a tener más opciones. No voy a ser lavaplatos para siempre». El cansancio físico continuaba, pero su mente había cambiado. Fue entonces cuando apareció una oportunidad que, al principio, parecía apenas más un trabajo difícil. Uno de los clientes del restaurante comentó que una pequeña empresa necesitaba gente para hacer entregas, comida, documentos, paquetes. El trabajo era duro, mal pagado, con muchas horas en la calle, bajo sol, lluvia o frío. Pero había algo que llamó la atención de Luis: pasaría más tiempo conduciendo. Y, en el fondo, él pensó: si ya estoy durmiendo en un coche, puedo intentar ganar algo más con él. Con mucho esfuerzo, consiguió financiar un carro aún más viejo, más que funcionaba. Empezó a trabajar como repartidor para varios restaurantes y negocios pequeños. Conoció el caos del tráfico, la presión del tiempo, los clientes impacientes. A veces tenía que subir múltiples pisos sin ascensor cargando bolsas pesadas. Otras veces se perdía en barrios que no conocía porque el GPS no era preciso o porque las direcciones estaban mal escritas. Aún así, día tras día, fue acumulando algo que nadie podría quitarle: experiencia. No todo eran aprendizajes silenciosos, también había humillaciones. Clientes que le cerraban la puerta sin decir gracias. Personas que lo miraban de arriba a abajo, como si fuera invisible. Gente que se quejaba de su acento cuando llamaba por teléfono para confirmar una dirección. «No te entiendo, pásame con alguien que hable bien inglés». Propinas inexistentes, reclamos injustos, largas esperas sin ser atendido. Luis volvía al coche al final del día con el cuerpo destruido, pero con la sensación de que conocía un poco más la ciudad, sus rutas, sus horarios, sus peligros. Poco a poco empezó a notar algo importante. Sabía qué calles se congestionaban siempre a la misma hora, qué atajos funcionaban realmente, qué zonas eran más seguras para estacionar, qué clientes eran más organizados y qué lugares siempre generaban problemas. Sin darse cuenta, se estaba convirtiendo en experto en logística urbana. Mientras otros apenas reclamaban del tránsito, él observaba patrones y hacía preguntas.
¿Por qué siempre se retrasa aquí? ¿Qué pasaría si cambio el orden de las entregas? ¿Y si organizo las rutas por zonas? Un día, esa observación llamó la atención de alguien que no esperaba. Luis hacía entregas frecuentes a una pequeña oficina en una zona más acomodada. Siempre llegaba puntual. Mientras otros repartidores se atrasaban, él se presentaba a la hora exacta. En una de esas entregas, el dueño de la oficina le dijo: «Oye, tú siempre llegas puntual. Los demás siempre tienen alguna excusa. ¿Cómo lo haces?». Luis, con su inglés todavía limitado, trató de explicarle. Organizaba las rutas por zonas, evitaba ciertas avenidas en horas críticas, priorizaba pedidos según la distancia. El hombre lo miró con curiosidad y dijo una frase que se clavó en su mente. «Con ese conocimiento podrías tener varios coches trabajando para ti. Estás dejando dinero en la mesa». Esa noche, de nuevo dentro del coche, Luis abrió su cuaderno. En lugar de practicar inglés, empezó a hacer cuentas. No sabía mucho de negocios, pero entendía de números básicos. Si un coche trabajando todo el día generaba cierta cantidad de dinero, ¿cuánto podría generar 2? Y 3. Y si en vez de ser solo un repartidor más, él fuera quien organizara las rutas, quien hablara con los clientes, quien se encargara de los problemas. La idea de tener varios coches trabajando para él parecía grande, difícil, casi imposible. Pero ya no podía sacársela de la cabeza. Con mucho cuidado, comenzó a hablar con otros repartidores. Sabía que muchos estaban cansados de depender solo de las aplicaciones, de los cambios de tarifa, de los bloqueos repentinos. Propuso algo sencillo a uno de ellos. «Mira, yo conozco a algunos clientes fijos. Yo organizo las rutas, yo me encargo de hablar con ellos. Tú solo conduces. Al final del día, dividimos las ganancias». El otro dudó. ¿Cómo confiar en alguien que dormía en un coche? Pero también sabía que Luis era serio, que siempre trabajaba, que nunca había tenido problemas de responsabilidad. Decidió arriesgar. Así nació, de forma improvisada, la primera miniflota de Luis. 2 personas, 2 coches viejos, un cuaderno lleno de rutas y teléfonos anotados. Los primeros meses fueron complicados. A veces faltaba gasolina, a veces un coche se averiaba, a veces un cliente cancelaba en el último minuto. Había días en que parecía que nada daba cierto. Sin embargo, cuando hacían las cuentas al final del mes, había una diferencia clara. El total que ganaba era mayor que cuando trabajaba completamente solo. Animado con ese resultado, Luis decidió dar un paso más. Fue a una pequeña tienda que hacía muchas entregas diarias y, con su mejor ropa, se presentó como alguien que podía ofrecer un servicio más organizado. Explicó que conocía bien la ciudad, que tenía conductores, que podía garantizar puntualidad. El dueño de la tienda lo miró, escuchó y luego soltó una frase fría. «No contrato a alguien que vive en un coche. Vuelve cuando seas una empresa de verdad». Aquello dolió más que cualquier noche fría. No solo rechazaba su servicio, sino que reducía su valor a la situación en la que estaba. En lugar de rendirse, Luis decidió usar esa humillación como un nuevo empujón. Si el problema era que no lo veían como empresa, él se convertiría en una. Empezó a investigar cómo registrar un pequeño negocio. Preguntó en iglesias, habló con otros inmigrantes más antiguos, buscó información en la Internet cuando tenía acceso. Descubrió que podía abrir una small business con relativa facilidad si seguía algunos pasos. No fue rápido, pero lo hizo. Registró un nombre, abrió una cuenta bancaria a nombre de la empresa, pidió ayuda a un amigo para crear un logo sencillo. La primera vez que mandó a hacer camisas con el logo bordado, sintió algo diferente. No era solo ropa, era una declaración. Cuando se miró al espejo y vio el nombre de la empresa en su pecho, entendió que ya no se veía como el lavaplatos que dormía en un coche. Se veía como alguien que tenía algo propio, aunque todavía fuera pequeño. Desde entonces, cuando se presentaba, ya no decía «soy repartidor». Empezó a decir «tengo una pequeña compañía de transporte local». Con el tiempo, logró cerrar su primer contrato fijo con una floristería que necesitaba entregas diarias. No era un contrato grande, pero le daba seguridad. Luego, vino una farmacia de barrio. Después, una pequeña empresa de repuestos. Cada nuevo cliente era una mezcla de alegría y miedo. Alegría por el dinero que entraba,
miedo por la responsabilidad de cumplir siempre, sin fallar. Para dar cuenta, Luis precisó traer más conductores. Algunos eran amigos, otros conocidos, otros apenas personas que escucharon que él estaba dando oportunidades a inmigrantes. Su vida empezó a cambiar. Ya no dormía en el coche todas las noches. Consiguió alquilar una habitación sencilla. Luego, con el aumento del trabajo, pasó a compartir un pequeño apartamento con otro conductor. De un coche pasó a 3, luego 4, luego 5. Aprendió a negociar con talleres mecánicos, a conseguir mejores precios de seguro, a lidiar con papeles que nunca había visto en su vida. Había días en que se sentía perdido, pero recordaba de dónde venía y entendía que, comparado con el aparcamiento frío del supermercado, eso ya era una victoria enorme. Pasaron los años. La pequeña empresa de Luis no se convirtió en un gigante de la noche a la mañana, pero creció. Ya no era solo un tipo con un coche. Ahora tenía una flota modesta, pero real. Conductores que dependían de él, clientes que confiaban en su servicio, proveedores que lo respetaban. Un día recibió una llamada que lo hizo sonreír de un modo especial. Un supermercado grande de la ciudad estaba buscando una empresa para hacerse cargo de las entregas locales y de los traslados entre sucursales. Le pidieron que enviara una propuesta. Cuando llegó a la dirección indicada para la reunión, sintió un nudo en la garganta. Era el mismo supermercado cuyo aparcamiento había sido su casa durante meses. El mismo lugar donde había escuchado risas y comentarios sobre el ilegal que vivía en un coche. Pero esa vez, Luis no estaba sentado en el asiento delantero de un carro viejo tratando de no llamar la atención. Estaba entrando por la puerta principal, con una camisa limpia y el logo de su empresa en el pecho, sosteniendo una carpeta con una propuesta bien preparada. En la sala de reuniones lo esperaban varios gerentes. Hicieron preguntas sobre número de vehículos, tiempos de respuesta, seguridad, seguros, experiencia. Luis respondió con calma. No tenía un inglés perfecto, pero hablaba con la seguridad de quien conoce cada esquina de la ciudad, cada ruta, cada dificultad del trabajo. Mientras hablaba, su mirada se desvió un momento hacia la ventana, desde donde se veía parte del aparcamiento. Por un instante, recordó las noches en las que se abrazaba a sí mismo dentro del coche, tratando de no pensar demasiado en el futuro. Al final de la reunión, uno de los gerentes dijo: «De todas las propuestas que recibimos, la tuya es la más detallada y realista. Se nota que conoces el trabajo de verdad. Queremos trabajar contigo». En ese momento, Luis no solo ganó un contrato importante, cerró un círculo. El lugar donde había sido invisible, donde había sido motivo de burla, ahora se convertía en uno de sus clientes. Hoy, Luis ya no duerme en un coche, conduce una camioneta cómoda, tiene un escritorio sencillo en una pequeña oficina y una lista de clientes que confían en él. Pero, a pesar de todos los cambios, hay algo que no ha perdido: la memoria. Recuerda cada noche fría, cada comentario humillante, cada puerta cerrada. Y por eso ha decidido hacer algo diferente con el poder que ahora tiene. En su empresa, trabaja principalmente con inmigrantes. Algunos acaban de llegar, otros llevan años luchando sin encontrar estabilidad. Luis les da una oportunidad y, además de trabajo, les da consejos: cómo ahorrar, cómo evitar problemas legales, cómo mejorar el inglés, cómo tratar a los clientes. En sus reuniones con los conductores, siempre repite la misma idea: nadie aquí es menos que nadie. Yo sé cómo se siente que te miren por encima del hombro. Aquí todos merecen respeto. Muchos de los que empezaron con él han logrado mejorar de vida, alquilar su propio apartamento, traer a su familia, dejar de dormir en sofás prestados. Algunos incluso sueñan con algún día tener su propia empresa. Luis sabe que en los papeles su negocio todavía es pequeño comparado con las grandes compañías de transporte del país, pero para él, éxito no es solo cuántos vehículos tienes, ni cuánto facturas al año. Éxito es poder mirar atrás y ver la distancia que has recorrido. Éxito es ver a otros inmigrantes creciendo contigo. Éxito es poder ayudar a alguien a no pasar por las mismas noches de frío y soledad que tú pasaste. Cuando de vez en cuando pasa por aquel mismo aparcamiento del supermercado, ya no lo ve como el lugar de la vergüenza.
Lo ve como el lugar donde nació una decisión. La decisión de no permitir que la humillación se convirtiera en destino. La decisión de usar cada lágrima, cada risa ajena, cada no como combustible para seguir. Y sin decir nada, dentro de él responde a aquella vieja frase: el sueño americano no es un parking donde terminas, es el camino que decides recorrer, incluso cuando tu cama es el asiento de un coche. Si tú también eres inmigrante, si alguna vez has sentido que estás en tu parking, en tu momento más bajo, recuerda la historia de Luis. Lo que estás viviendo hoy no es el final. Puede ser solo el capítulo que algún día vas a contar como el punto de partida. Que se rían de tu acento, de tu coche viejo, de tu ropa sencilla. Ellos no conocen tu futuro. Tú sí puedes decidir no rendirte. Y, quién sabe, tal vez un día seas tú quien dé trabajo y respeto a otros que hoy están durmiendo en un coche, creyendo que nadie los ve.